Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Atrévete, el informativo de la comunidad latina en Filadelfia. Yo soy Eric Barragán y esto es Atrévete. Empezamos con una entrevista con Óscar Molina, un cineasta que nos cuenta sobre su documental La casa de Mamá Icha, que trata con tres generaciones de una familia que tienen sus raíces aquí en Filadelfia y en Colombia. Veamos. Oscar, muchas gracias por estar en Atrévete. Es también un gusto para mí, siendo colombiana, tú siendo colombiano, poder hacer esta entrevista. Sabemos que Mamá Icha, la casa de Mamá Icha, es un documental que ha tenido gran acogida. Ha sido partícipe de varios festivales documentales, de cine y también de festivales específicos en los temas de migración. Cuéntanos un poquito de tu experiencia y de cómo llega esta historia a tu vida, cómo te das cuenta de esta historia. Yo llego a la historia de la casa de Mamá Icha por un interés que tenía hace mucho tiempo, en querer dar cuenta de un sueño que es común a la migración económica, la migración de los países denominados del sur global, que van a países que han concentrado mayor capital económico a buscar los recursos para comprar o construir una casa. Y eso siempre me pareció como una gran paradoja, como así que hay que irse de la casa para tener una casa en el lugar en que no se vive. Y además, en muchas de estas historias las personas concretan el sueño de tener una casa mediante la migración, la ausencia, enviando dinero. Y cuando las casas ya están listas, difícilmente regresan y las habitan. Entonces estas casas se quedan ahí como en el limbo. Y entonces para mí siempre era como qué significan estas casas en un contexto de globalización, de inequidad en la repartición de recursos económicos entre países, de restricciones en la movilidad para nacionales de ciertos países. Entonces era como que yo veía en estas historias el potencial de elaborar muchos dilemas y que hay ahorita con la globalización, con la economía. Entonces, esa fue la motivación por la cual yo empecé a trabajar en esta historia. Muy interesante lo que dices porque efectivamente la protagonista de la historia habla de querer volver a su tierra, a morir en su tierra. Y uno espera que, bueno, uno quiere vivir. Entonces, ¿cómo fue encontrar esa historia en particular? Eh, y en el momento perfecto, porque además es un documental y al ser un documental tiene que pasar, ¿no? Tienes que registrar el momento en el que está. ¿Cómo lograste encontrar a Mamá Icha? Yo, cuando decidí hacer este proyecto, yo vivía acá en Filadelfia, estaba estudiando en la Universidad de Temple y quería abordar este tema. Estaba estudiando cine y hice pues como investigación de campo con migrantes en Filadelfia, Nueva York y en el Valle de Delaware, de migrantes que compartieran esta historia. Me preguntaba mucho cómo esta historia se puede contar de forma audiovisual y, y empecé a escuchar que cuando yo le preguntaba a las personas que compartían esta historia, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a habitar la casa? Ya tienes la casa, viniste a construir, a conseguir una casa y ya la tienes. ¿Cuándo vas a habitar? Y había una respuesta que era común y era cuando me retire, cuando me jubile, voy a regresar a mi país para finalmente habitar la casa. Entonces yo me propongo, yo digo, a través de la historia de alguien que quiera regresar a su lugar de origen, a vivir finalmente en la casa que construyó en la distancia, es posible dar cuenta de esta situación que es un fenómeno que pasa en todo el mundo. Entonces yo digo, voy a buscar a alguien que tenga esa historia
Y la verdad, no tuve que hacer mucho esfuerzo para encontrar a Mamá Icha. Y creo que eso tiene que ver con que esta historia pasa con demasiada frecuencia en muchos lugares. Yo tenía la suerte de que antes conocía a Michelle Ángela Ortiz, la nieta de Mamá Icha. Justo por esos días nos encontramos, los designios de la vida, y ella, y nos contamos en qué estamos cada uno. Yo le digo que estoy en el plan de hacer un documental sobre este tema y que quiero encontrar a un personaje que tenga ese perfil. Y ella me dice, mi abuela. Claro, está perfecto. Mi abuela, y mi abuela tiene esa historia y no sabemos qué hacer. Entonces yo le digo que Esto es maravilloso porque efectivamente es un drama, es un dilema entre aparentemente una felicidad que es el logro de ya tener la casa, pero también tener que irse y dejar a su nieta, a una de sus hijas, aunque había un anhelo por llegar a su tierra. Es un drama que, digamos, para muchos de la audiencia de Filicam, que son productores, ¿algún consejo que quieras como, o de tu experiencia, de lo que aprendiste haciendo este documental en materia de esas historias? ¿Cómo saber y orientar dónde está la historia? No, pues muchos consejos. Bueno, uno de todos. No, pues yo creo que pues hay una cosa que son los hechos sobre los que uno quiere dar cuenta. Y hay otra cosa, es cómo dar cuenta de ellos. Y bueno, pues no voy a decir nada novedoso, y es como encontrar personas que vivan en carne propia esa historia y poder estar cerca de ellas y a través de ellas no solamente decir, sino poder sentir y vivir lo que estas personas sufren o viven al querer cumplir un deseo, que aparentemente es simple: volver a la casa, ir al país de origen, y cómo eso se convierte en la gran odisea. Entonces sí, pues como encontrar historias de personas reales que encarnen esos temas. Pero hay un detalle en tu producción, y es que logras mostrar la complejidad, que no es solamente como lo bueno, ¿no?, el llegar a la casa, sino también todo lo que rodea implica esto. Es retador contar esa complejidad. ¿Cómo sugieres tú que se pueda contar eso? Esta es una historia donde hay una protagonista y donde hay otros personajes importantes que son parte de su familia, y donde hay una distancia entre esas partes de la familia. Yo creo que lo importante ahí es respetar los vínculos de confianza. Es decir, como que si uno tiene acceso a las distintas visiones y voces que tienen que ver con una historia, y hay contradicciones y hay sentimientos entre unos y otros, respetar muchísimo la visión que cada una de las personas involucradas tiene, y respetar lo que significa ser confidente, ¿sí? O sea, que prácticamente es como no tomar tanto partido, sino contar la historia con los hechos reales que están pasando. Sí, sí. Claro, para el documental es importante. ¿Algún mensaje final, porque una invitación a nuestra audiencia que quiera ver el documental? Sí, pueden ver La Casa de Mamá Icha en la plataforma Vimeo On Demand. Y bueno, esto es una película que tiene que ver con la migración, con la casa, pero también con el cuidado de las personas mayores. Entonces también es una manera de... es una historia que nos refleja de alguna manera y que nos hace pensar también en no solamente nuestra pregunta por cuál es mi casa o dónde tengo mi casa, sino también por las relaciones familiares y el respeto a las personas mayores, el respeto a la potestad de las personas mayores. Sí, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias Mucho con esta gusto. historia. Ahora nos acompaña Stephanie Plácido de Esperanza Immigration Legal Services.
es una representante acreditada de esta organización. Hola Fanny, ¿cómo estás? Hola Eric. Bienvenida. Hola Eric, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hola Fanny, quería preguntarte, ¿qué es una organización acreditada por el Departamento de Justicia y qué es un representante acreditado? Y también te quería decir, bueno, voy a comentar, antes trabajaste en el consulado, Ujú. ¿cómo te sirvió tu experiencia de trabajar en el consulado en protección para ser un representante acreditado? Ok, pues una organización acreditada es básicamente una agencia que tiene las facultades y eh, el Departamento de Justicia le da el visto bueno a esta organización para poder dar asesorías legales migratorias a la comunidad en general. Un representante acreditado es también un individuo facultado por el Departamento de Justicia para poder brindar asesorías legales migratorias. Entonces, no es como un abogado, pero tiene las facultades como un abogado, pero son únicamente para personas que trabajan en el ámbito migratorio y personas que están trabajando para una organización sin fines de lucro que ofrecen asesorías a bajo costo o sin costo. Y en lo particular, mi experiencia trabajando en el Consulado de México, estuve trabajando en el consulado por aproximadamente 5 años. Creo que de las cosas que más me ayudaron a trabajar en el Departamento de Protección fue esta parte de poder hacer unas entrevistas o pláticas con los connacionales mucho más compactas y concretas, poder tener o generar estabilidad para poder entrevistar a personas, que es lo que me ayuda actualmente para poder tener las entrevistas con las personas que quieren hacer diferentes tipos de procesos migratorios como naturalización o procesos de renovación, o actualmente que estamos haciendo entrevistas generales para aplicar para ver si las personas son elegibles a algún tipo de alivio migratorio. Entonces creo que una de las principales herramientas que obtuve del consulado fue esa, poder tener o hacer unas buenas entrevistas para las personas. Ok, Fanny, te quería preguntar, ¿cómo fue este proceso para convertirte? ¿Qué tuviste que estudiar? ¿Cuánto tiempo tuviste que invertir y dedicar para poder aprender la ley migratoria de acá y sobre todo, para poder empezar a dar asesoría legal? Am, eh, La verdad, particularmente, hay un programa por parte de la Universidad de Villanova que es un año, es justamente para acreditarte como representante, te dan todas las bases para poder entender el contexto y las leyes migratorias, pero también es como una formación ya dentro de Esperanza, que es la organización donde estoy trabajando actualmente. Es tomar constantemente cursos y la experiencia de estar día con día trabajando con este tipo de casos, con mi supervisora Anu Thomas, que es abogada migratoria, que es con la que he estado aprendiendo. El proceso generalmente para aplicar para postularte y ver que el Departamento de Justicia te acredite como representante legal es tener los cursos, tener por lo menos una base general de conocimiento en temas migratorios, que pueden tomarlo tanto como un ejemplo es esta universidad, Villanova, que ofrece en particular un programa de estudios basado únicamente en representación legal. Hay otros más como COIL o Clinic, que son programas adicionales que puedes tomar para poder ir teniendo conocimientos de diferentes aspectos migratorios. Y lo importante es también trabajar ya dentro, como en una organización, empezar a tomar casos poco a poco, con la práctica puedes empezar a tener más conocimiento. Al mismo tiempo, para aplicar tienes que presentar ciertas cartas de recomendación por parte de abogados o personas que hayan trabajado contigo y que sepan que tienes el conocimiento para aplicar o representar a personas en procesos migratorios. Ok, ¿y como cuánto te tomó armar este paquete, no? Porque imagino que es un paquete muy grande. ¿Cuánto tiempo te tomó ensamblar todo el paquete y en cuánto tiempo se tardan en responderte una vez que mandaste el paquete? En mi caso fueron como 2 años de preparación. Ujú. Justo en el curso, junto con tomar la experiencia trabajando, me parece que 6 meses después de haber ingresado a Esperanza, sometimos mi solicitud para aplicar al Departamento de Justicia. em, y en contestar se tardan, me parece que varía un poco dependiendo del estado que esté sometiendo la aplicación.
en mi caso particular fueron aproximadamente unos 7, 8 meses en que recibí una respuesta para la acreditación. Ok. Y bueno, quería preguntar qué tipos de servicios están ofreciendo actualmente en Esperanza Immigration Legal Services y cómo impactan estos servicios a la comunidad a la que representan. ¿Hay alguna historia de éxito que nos quieras compartir? Sí, bueno, Esperanza es una organización sin fines de lucro. Trabajamos específicamente en procesos de naturalización, personas que son residentes y quieren aplicar para hacerse ciudadanos estadounidenses. Son los principales casos que tomamos. También procesos de renovaciones de residencia, permisos de trabajo, DACA. Estamos haciendo procesos de petición de asilo, pero por el actual contexto migratorio está siendo como un poco complicado poder ver estas nuevas solicitudes, como parol también, pero en general estos son los principales casos que tomamos. Algunos casos de éxito, la verdad es que me gusta mucho tener o ver esta parte cuando las personas, por ejemplo, apenas recibimos la residencia de una de nuestras clientas de visa VAWA, que se empezó en el 2020 y, sabes, todo el proceso para aplicar a la acreditación para una visa VAWA es muy tardado, las respuestas de migración se demoran bastante. Entonces, el ya poder entregarle a esta persona su residencia y ver lo feliz que está y que ya puede viajar a su país, a visitar a su familia, es como esta satisfacción que es, bueno, toda esta espera valió la pena y todo el tiempo invertido en el caso y trabajar y refutar ciertos documentos que se manda a migración, que son pedir más información para ciertos casos en específico, como que se ve ya que todo vale la pena ya cuando le entregas a la persona y dices, aquí está tu residencia, puedes visitar a tu familia que no has visto hace 10, 15 años, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los principales o más recientes casos de éxito que hemos tenido. Ok, ya para finalizar, Fanny, ¿cómo se pueden contactar con Esperanza Immigration Legal Services o cómo es el proceso para conectar con ustedes? La manera más fácil es a través de nuestras redes sociales. Es Esperanza Immigration Legal Services, está en inglés, o EILS. Pueden mandarnos un mensaje de texto, dependiendo del tipo de asesoramiento que quieran, podemos empezar a darles información sobre cómo aplicar a cada uno de las solicitudes que quieran hacer en particular en cada caso migratorio. Pues, Stephanie, yo te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado en esta sección de Atrévete. Muchas Y gracias. bueno, no olviden contactar a Esperanza Immigration Legal Services si quieren cualquier tipo de ayuda legal. Están aquí en Filadelfia. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. I say that we go hard, we go hard. No matter where we are, Latinos, we go hard, we go hard. No matter where we are. Vamos a representar Cuba, Chile, Ecuador, Perú, y mi Panamá, El Salvador, Bolivia. Ahora nos acompaña Sebastián Alfonso Galván Duque Covarrubias, cónsul de protección del Consulado de México en Filadelfia. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, Eric, muy contento de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias. Primero que nada, me gustaría que aclararas a la audiencia qué es un consulado y cómo se separa de una embajada, ¿no? Porque sabemos que hay embajadas y consulados y sabemos que las dos están muy próximas de esta zona. Entonces, ¿nos pudieras platicar? Sí, claro, una embajada cubre principalmente las relaciones entre dos estados, en este caso México y Estados Unidos. Entonces, cuando vemos acuerdos entre los dos presidentes o negociaciones entre ambos gobiernos, los encabeza principalmente la embajada. Y un consulado podemos verlo como una atención al público, diremos. Entonces, ahí un extranjero puede tramitar una visa para ir a México, para trabajar, para estudiar, para vivir, y principalmente nuestro principal trabajo es la atención a la comunidad mexicana. Entonces, si uno, por ejemplo, está en Estados Unidos o está en cualquier parte del mundo y se le pierde su pasaporte, va a ir a la sección consular de la embajada, al consulado, para que se le pueda brindar la asistencia que pueda requerir. Y hablando de Filadelfia, el Consulado de México se encuentra aquí en Filadelfia.
dato curioso, estaba aquí a la vuelta de estas oficinas de Atrévete, donde estamos transmitiendo en ese momento, pero ahora acaba de cambiar de localidad, ¿no? Ahora se encuentra más cerca de donde está el Love Park, a unas cuadras del Love Park, para poner como referencia. Quería preguntar, así como el consulado de Filadelfia está en el Love Park y todo eso, no solo abarca Filadelfia, ¿qué áreas abarca el consulado del estado de Pensilvania y de los demás estados? ¿Y hasta dónde llega el ámbito territorial donde pueden ser competentes ustedes? Sí, claro, pues el Consulado de México en Filadelfia es parte de una red de 53 consulados de México en Estados Unidos. Nos da mucho gusto, mucho orgullo decir que somos la red consular más grande de un país en otro. Y en particular en Filadelfia nosotros cubrimos los estados de Pensilvania, de Delaware y el sur de Nueva Jersey, 8 condados al sur de Nueva Jersey. Es una gran extensión, pero muy contentos de servir a nuestra comunidad en esta zona. ¿Y qué días sirve el consulado? Digo, esto es el Departamento de Protección. Sí. ¿De qué hora a qué hora funciona el Departamento de Protección? Bueno, el Departamento de Protección funciona las 24 horas del día porque atendemos principalmente las emergencias que pueda enfrentar nuestra comunidad o cualquier situación de vulnerabilidad que pueda tener, desde algún fallecimiento de un ser querido, alguna detención, una persona hospitalizada, abusos a derechos laborales, civiles, humanos, cualquier problema que pueda enfrentar nuestra comunidad, que desafortunadamente esto no tiene un horario, estamos ahí para servirles. Pero normalmente la atención al público, en general en las oficinas del consulado, son de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Aproximadamente cuántos consulados de México hay en Estados Unidos? En Estados Unidos son 53 consulados. Esto responde a la población mexicana que hay en el país. Es decir, en Texas tenemos 11 consulados mexicanos, en California tenemos 9, en Arizona tenemos 5, aquí en Pensilvania tenemos 1 y con nosotros cubrimos las regiones que antes había dicho. Ahora bien, tú formas parte del Departamento de Protección. Mencionas que tienes un ámbito muy, muy, muy amplio, ¿no? Cuando uno piensa en protección, sobre todo hablando de la comunidad mexicana y hablando de una población migrante, creo que lo primero que piensa el mexicano es en cuestiones de migración, ¿no? Sí. Sin embargo, me comentas que hay más casos, ¿no? Que no solo es migración, puede haber cuestiones familiares, laborales. ¿Qué tanto reciben de cada tipo de casos? Yo creo que migración debe ser la mayor parte, pero más allá de migración, ¿qué otro tipo de casos tocan mucho la puerta del consulado? Sí, claro, de manera muy frecuente recibimos las lamentables noticias de un ser mexicano, de un connacional, un paisano que falleció en nuestra jurisdicción. Entonces nosotros brindamos el apoyo a la familia para poder ayudarles con todo el proceso de la repatriación del cuerpo, de la repatriación de los restos a México para que puedan estar con su familia allá en nuestro país. Pero también recibimos llamadas todos los días de personas que son detenidas, que tienen algún encuentro, ya sea con autoridades migratorias, pero también con autoridades locales, estatales, federales, y lo que hacemos es brindarles la asistencia desde comentarles cuáles son sus derechos, a qué tiene derecho, si requiere asesoría legal, los podemos canalizar con abogados con los que trabaja el consulado y también ver cuáles son sus situaciones. Hay personas que están en la cárcel que necesitan atención médica, que tienen alguna situación muy en particular y nosotros abogamos por ello ante las autoridades. Y lo otro que también es muy importante es ser ese enlace también con la familia, porque muchas veces al estar encerrados, al estar en la cárcel, pues no tienen ese contacto con su familia. Entonces nosotros fungimos como ese enlace para también que la familia tenga cierta tranquilidad en saber cómo está su familiar. Hablando de este tipo de repatriación de restos, hubo un caso muy paradigmático recientemente en el cual hubo un incidente muy lamentable, en el cual cayó un avión en el norte de Filadelfia. ¿Tuvieron acción en ese caso en particular? Sí, así es, en pues muy lamentable tragedia que ocurrió el 31 de enero, en el cual, como bien dijiste, hubo un accidente aéreo en donde fallecieron 6 personas mexicanas que iban a bordo del avión. Desde el primer momento en que nos enteramos del accidente y sobre todo que supimos que las víctimas eran mexicanas, inmediatamente activamos los diferentes protocolos que tiene el consulado para brindarle asistencia a las familias, desde ayudarle a las autoridades a identificar los restos, a trabajar con las mismas autoridades para la elaboración de las actas de defunción y finalmente, y esto fue un proceso de un poquito más de 2 meses, finalmente el fin de semana pasado lograr repatriar los restos. Nuestro cónsul, el cónsul Carlos Obrador,
viajó con los restos y en una ceremonia muy solemne hizo entrega de los restos a los diferentes familiares de las 6 víctimas. Y me atrevo rapidísimo a reconocer y agradecer a las autoridades de la ciudad, del estado y las autoridades federales en este trabajo que fue muy difícil para todos, pero mostró la gran colaboración que si colaboramos juntos, todo sale bien. Una pregunta, ¿con cuántas personas cuenta tu equipo y cuántas organizaciones, bueno, fuera ya de, yo asumo que no puedes hacer todo en una oficina, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas forman tu equipo y cuántas organizaciones colaboran con ustedes como protección? Sí, bueno, en el Departamento de Protección somos un equipo de 6 personas. El consulado tiene aproximadamente un poquito más de 30 personas que trabajan en el consulado. Pero si bien muchas cosas no podemos hacer nosotros por derecho, por ley, es decir, yo no puedo representar a alguien ante la corte o no puedo brindar asesorías legales, contamos con un gran número de aliados. Por ejemplo, tenemos un programa de asistencias legales con 10 abogados, 10 organizaciones que brindan asesoría gratuita a nuestra comunidad. Trabajamos con organizaciones de esperanza, con la camarada Stephanie, que si necesitamos a alguien que brinde asesorías o que les pueda ayudar en ciertos talleres, ellos pueden ayudar. Es decir, si nosotros no podemos hacer algo, lo que buscamos como consulado es encontrar y trabajar con la organización que sí puede ayudar, sea cuestiones laborales, civiles, familiares, migratorios, penales, cualquier cosa, ahí estamos para atenderles. Y finalmente, ya para terminar y para cerrar, ¿cómo pueden ponerse en contacto un mexicano en caso de una emergencia? Sí, los invitamos a todos a seguir nuestras redes sociales, @consulmexfila, como pueden ver en la pantalla, pero también algo muy importante es nuestro teléfono de emergencia que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y este teléfono es el 215-266-3740. Repito, 215-266-3740. En ese teléfono con mucho gusto vamos a poderles ayudarle en cualquier situación, cualquier problema que nuestra comunidad pueda enfrentar. Pues Sebastián, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí el día de hoy en Atrévete. Mandamos un saludo también al cónsul general de Filadelfia y gracias a todos por acompañarnos. No olviden seguir Atrévete en Facebook e Instagram, donde estamos, bueno, pueden seguir a Filicam y pueden seguir a Atrévete. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.